Hola a todos, buenas tardes, hola por Instagram y por Facebook. Bueno, vamos a hacer un video más en vivo en esta semana. Vamos a esperar 2 segundos y arrancamos con la transmisión. Es un tema muy particular y muy lindo, a mi juicio por lo menos. Les voy comentando mientras se conectan y si no, como siempre les digo, soy reiterativa a veces. El video en Instagram queda 24 horas y en Facebook lo pueden descargar, lo pueden ver en cualquier momento porque ya queda ahí el video. Y si no, también pueden ingresar a la página de la consultora, que es www.in-medioconsultora.com.ar y ahí siempre en la parte de recursos, en la solapa de recursos, que van a ver que dice coaching, bienestar, enneagrama y marketing para emprendedores. Ahí siempre van a encontrar todos los videos que hacemos, nosotros después los descargamos y los subimos por si algo pasa con la plataforma de Facebook o en Instagram, como es el caso de Instagram, que se borran 24 horas, que todavía no nos permite descargarlo y guardarlo. Ahí pueden acceder las veces que quieran porque ya están en la página web, ¿sí? Todos los videos que hacemos desde aquí. Bien, el tema de hoy está relacionado con los dolores emocionales. Desde una mirada, vamos a tratar desde una mirada del coaching y del enneagrama, sobre todo también una mirada del enneagrama de la personalidad, ¿sí? No sé si todos conocen la herramienta, pero resumidamente, para los que no la conocen, el enneagrama de la personalidad es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta psicológica en donde plantea 9 tipos de personalidades y cada tipo de personalidad tiene sus diferencias, tiene sus virtudes, tiene sus aspectos de mejora, tiene sus valores, tiene sus creencias, tiene sus características de cómo enfrentan la vida, de lo que lo distingue de una personalidad de la otra, ¿no? Tiene sus emociones, tiene su manera de expresarse, su manera de comunicarse. Entonces, lo que vamos a plantear hoy o lo que vamos a charlar hoy puntualmente son los dolores emocionales y lo vamos a hacer justamente en una mirada del coaching, porque voy a dar varias observaciones respecto a eso, pero además vamos a hablar específicamente de cómo toma el enneagrama de la personalidad el dolor, ¿sí? El dolor que se le llama dolor basal. Igual ya les voy a ir explicando de a poco, para que no se me mareen, ¿sí? Antes de empezar puntualmente sobre el tema, vamos a definir qué es el dolor, ¿no? ¿Qué es el dolor? Podemos tener un dolor físico, ¿sí? Pero acá estamos hablando del dolor emocional. El dolor es un sentimiento, ¿sí? Intenso que tenemos las personas, ¿sí? En diferentes circunstancias de nuestra vida, es un sentimiento intenso. Así podríamos definirlo a grandes rasgos, ¿no? Que cada persona va a experimentar en su vida. Esos sentimientos puede ser, por ejemplo, el dolor puede estar relacionado, que esto es lo que plantea un poco más el enneagrama, pero en realidad en general con la tristeza, por ejemplo, con la ira, con el miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Para tener una dirección en nuestra personalidad, es decir, para que nuestra personalidad tenga esos matices, esa manera de ser, que a veces decimos, sos de tal forma, por ejemplo, o según cómo sos vos, o viste que vos sos así, bueno, estamos hablando de esos matices que tiene la personalidad, ¿sí? Entonces la personalidad se construye en base a un dolor basal, ¿sí? Ese dolor basal vendría a ser como un dolor primario, también lo podemos mencionar así, ¿no? Un dolor primario. Ese dolor, ¿cuándo surge? En la infancia, cuando nuestra personalidad justamente se está construyendo. Entonces, muchos estudios, o en realidad en los libros, puede haber diferentes etapas en donde se dice que la personalidad se construye, pero a nivel general, puede ser que lo digan, algunos dicen hasta los 5 años, otros hasta los 7 años, ¿sí? Otros hasta los 3, 4 años, pero más o menos, digamos que la personalidad se construye en esa etapa del niño, ¿no? Cuando somos niños. Por lo tanto, esos matices que vamos a tener, ese condimento en nuestra personalidad, se va a construir en ese momento. Y es quien nos va a permitir, o sea, todo eso que pasa ahí, que ahora lo vamos a hablar un poquito más en detalle, es lo que forma nuestra personalidad. Es decir, cómo nos manejamos en la vida, cómo nos relacionamos con las personas, quiénes somos, esto que les decía recién hace un rato, ¿no?
vos sos de tal forma, vos de tal otra. Bueno, estamos hablando de la manera de ser de las personas, la personalidad, ¿no? Eso que construimos. Nuestra armadura también, podríamos decir, ¿no? Nuestra máscara. Son como máscaras, ¿no? Y también a veces va a depender que en determinados contextos nos podamos adquirir determinadas características de las demás personalidades, que los que han hecho el curso de Enneagrama saben que no solamente somos una característica en sí, sino que también podemos tener los matices de las demás personalidades, como lo que llamamos alas, las flechas, si estamos tan integrados o desintegrados, pero bueno, eso, si van a la página web, hay un montón de contenido para los que quieren, digamos, conocer más en profundidad esa parte del Enneagrama. Hay un montón de contenido que habla específicamente de cada tipo de personalidad, y esto que les estoy contando de las alas y la integración y desintegración, en la página web pueden ingresar en la parte de recursos, Enneagrama de la personalidad, y ahí tienen videos, audios, material descargable en PDF, con mucho contenido de esto para que si les interesa puedan investigar y conocer mucho más. Volviendo a lo que íbamos a charlar hoy, que es el dolor emocional, ¿no? Como les decía, hay un dolor basal que es como el dolor primario, pero a la vez, ese matiz del que les cuento, ¿sí? Lo va a dar ese dolor secundario. Ese dolor secundario es como que las personas de niños, cuando nos vamos construyendo nuestra personalidad, no es que sentimos solo un dolor, ¿no? Pero es un dolor el que nos marca a la persona. Y por eso vamos a construir un tipo de personalidad, ¿no? Pero además va a haber otros dolores que van a estar dando vueltas, que cuando ya lo desarrollemos un poquito más, mejor me voy a explicar mucho mejor sobre esto, que van a estar dando vuelta, que es lo que va a también a diferenciarnos de las demás personalidades. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque dentro de las 9 personalidades, que es lo que propone el Enneagrama de la personalidad, va a haber 9 dolores basales, 9 dolores primarios, ¿sí? Pero algunos dolores primarios se repiten y lo comparten otros eneatipos. Entonces, decimos, ¿cómo puede ser que esa personalidad, si yo tengo un determinado dolor, otra personalidad tiene el mismo dolor y seamos diferentes? ¿Por qué? Porque existen lo que se llaman los dolores secundarios, que ya vamos a mencionar un poquito más según las 9 tipos de personalidades, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede? Siguiendo con este hilo conductor del dolor. El dolor no es que es algo malo ni bueno, no. Esto ya es una mirada desde el coaching, ¿no? No digamos que es malo o bueno lo que me pasó y demás, sino que el dolor también me va a ayudar a mi personalidad a formar mis virtudes de adulto. Es decir, que esas virtudes que yo voy a tener como adulto van a nacer, ¿sí? Justamente de esos dolores. Por ejemplo, y acá, antes de darle ejemplo de esto, también quiero comentarles algo por las dudas. El dolor nace en la infancia, pero según la realidad psíquica de ese niño. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que haya pasado ese acontecimiento externo real o que es simplemente lo que ese niño sintió. Si ese niño, por ejemplo, su dolor basal es el abandono, por ejemplo, eso no quiere decir que haya tenido padres o tutores abandónicos, que los haya abandonado, sino que hubo contextos, circunstancias o cosas que sucedieron en esa etapa de su niñez que le hicieron sentir abandono, ¿sí? Esto es bueno aclararlo porque así sea que si algunos de los que están conectados o que lo vean después son padres o tienen niños a cargo, tíos o abuelos, o también mirando su propia infancia, ¿no? Ayuda a ver al padre desde otro lugar y no sentirse también que si un niño sintió esto o está sintiendo esto, quiere decir que el padre lo esté abandonando, ¿no? Sino que es la realidad psíquica de ese niño, lo que sintió, lo que percibió en ese momento según determinadas circunstancias o contextos que le hayan pasado, en el contexto familiar, en el contexto escolar, en el contexto de los amigos, ¿sí? Entonces, como decíamos, el dolor basal desarrolla una virtud, ¿sí? Entonces, es importante el dolor basal porque también, más allá de esto que decimos, es el sentimiento intenso de sufrimiento que a lo mejor tuvo ese niño, o tuvimos, mejor dicho, vamos a desarrollar nuestras virtudes dependiendo de eso. Por lo tanto, por ejemplo, acá vamos a empezar a desarrollar un poquito cada uno de los dolores, de los miedos, se me mezclan con los miedos, porque ya les voy a contar qué son los miedos y hay una diferencia ahí. Los dolores basales. Por ejemplo,
un eneatipo 2, ¿sí? Que tiene su dolor basal, es el abandono, ¿sí? Y su dolor secundario es el rechazo. Un eneatipo 1, por ejemplo, su dolor basal es la comparación y su dolor secundario es el rechazo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo dos eneatipos están compartiendo, ¿sí? El rechazo justamente. Pero no son iguales, son diferentes, su personalidad es diferente, sus virtudes son diferentes, su estrategia de vida es diferente. Entonces, por ejemplo, un eneatipo 2, su virtud es la empatía. ¿Y por qué desarrolló esa empatía? Porque su dolor basal fue tan fuerte, el sentimiento de abandono y su dolor secundario, que fue lo que le dio el matiz a su personalidad, fue el rechazo, que desarrolló esa virtud de ser empático con las personas, es decir, ponerse en el lugar todo el tiempo en las personas, es decir, sentir lo que siente el otro, ponerse en los zapatos del otro. Entonces, miren lo importante para este eneatipo 2, comprender de dónde viene esa virtud, pero también que esa virtud muchas veces cuando el eneatipo 2, por ejemplo, está desintegrado, es decir, que su nivel de conciencia no está trabajado internamente lo suficiente, no puede poner límites, por ejemplo, y no sabe decir que no, porque es tan grande su nivel de empatía, de esto de decir, no, pero si yo le digo que no, esta persona capaz que a lo mejor, por dar un ejemplo, se va a sentir que lo estoy dejando, que lo estoy abandonando, que lo estoy rechazando, ¿sí? Y así con cada uno de los eneatipos. Cada eneatipo es importante reconocer ese dolor basal de nuestra infancia porque nos va a permitir comprender nuestra personalidad, trabajar sobre los aspectos que no nos gustan, trabajar sobre empoderarlo a aquellos que nos gustan, conocer nuestra virtud, nuestra pasión, y nos va a ayudar a desarrollarlo y relacionarnos con los demás desde otro lugar, porque nos estamos comprendiendo. Por eso el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Hoy estamos hablando específicamente del dolor emocional que se da en la infancia, ¿sí? Y cómo se construye esa personalidad y cómo nos sirve reconocer estas virtudes. Pero, como les decía, es un tema mucho más profundo que en otros vivos lo hemos tratado, por eso no lo estoy charlando ahora, y hemos visto las características de cada uno, y ahí el que no lo vio, como lo dije recién, lo puede buscar en la web y ahí va a tener toda la información para poder unir esto que estamos charlando. Bien. Seguimos. Entonces, es importante entender, hay una teoría que es la teoría del iceberg, pero es como si el iceberg es esto, ¿sí? Supongamos que esto es un iceberg. Y acá tenemos el mar y acá está el iceberg flotando. Bueno, nuestra personalidad es esto de acá arriba, ¿sí? Esto es lo que mostramos, es lo que cada tipo eneatipo, que se le llama el tipo de personalidad en el eneagrama, muestra, ¿bien? ¿Qué es lo que muestra? O sea, porque se forma esto de la personalidad y lo muestra, pero debajo de eso oculta todo lo anterior, es decir, todo lo que pasó antes para formar esa personalidad, porque el ego lo que hace es ocultar, entonces por eso se forman esas máscaras de las cuales hablábamos al principio, ¿no? Entonces, vamos a conocer ahora, les voy a contar cómo se forma esa personalidad, ¿sí? Y cómo esto les puede ayudar a ustedes a empezar a reconocerse y a empezar a crecer y a lograr y a esos cambios y esa transformación que muchas veces estamos buscando, ¿no? Entonces, cada personalidad, como dijimos recién, tiene un dolor basal que también va a tener un dolor secundario, ya lo explicamos. Ese dolor es ese sentimiento intenso que, por ejemplo, de tristeza, de ira, ¿sí? Y que ese dolor va a desencadenar en un miedo. Por eso hay la diferencia entre el miedo y el dolor. El miedo es como es una consecuencia del dolor. ¿Por qué? Porque ¿qué es el miedo? El miedo es justamente sentir que algo está en peligro. Y es algo más específico, ¿no? Si yo tengo un dolor basal, que es el rechazo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, no sé, si tenemos un novio o una novia, nos dice, no voy a poder acompañarte a tal reunión familiar, voy a estar sintiendo miedo al rechazo, miedo que me dejen, miedo que no me quieran, miedo que no me amen, ¿sí? Porque mi dolor basal es mi dolor basal es el rechazo, el abandono, el dolor basal o secundario, ¿no? Por ejemplo, esto le pasa mucho a un eneatipo 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese miedo es mi reacción ante eso que creo que va a pasar, que me está haciendo esa alarma de mi dolor basal, de que construí en la infancia, que construí de niño, ¿sí?
Entonces, ese miedo va a estar configurado con un montón de mandatos, es decir, un montón de creencias, un montón de mandatos sociales en los cuales yo también tuve mi crianza, ¿sí? De niño, en qué contexto me relacioné y demás. Entonces, esa cadenita, estamos siguiendo como una cadena, ¿no? Esa cadena de mandatos, ¿sí? Me va a también configurar mi expectativa. O sea, la expectativa vendría a ser esto de ¿cuál es mi expectativa de quién quiero ser? ¿Cómo quiero que sean las cosas? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué expectativas tengo con esto, con mi pareja, con mi trabajo? La expectativa de vida de las personas, ¿no? Que para cumplir esa expectativa, cada persona que hace genera una estrategia. La estrategia de vida, la estrategia en cómo yo me enfrento y me posiciono y me paro frente a la vida, en todos los contextos, ¿sí? Ya les voy a dar un ejemplo más puntual. Entonces, esa estrategia va a estar respaldada, ¿por qué? Por una acción, y la acción va a ser específica de cada eneatipo. Si seguimos el ejemplo del eneatipo 2, ¿no? Que decíamos que su dolor basal es justamente el abandono, el rechazo es su segundo dolor, el dolor secundario, va a tener miedo a esto, que si su pareja le dice que no lo va a acompañar a tal reunión, ¿sí? Va a tener miedo a que pase, que lo dejen, que lo abandonen, miedo a no ser querido, a no ser amado. Por lo tanto, va a tener una expectativa determinada de la pareja, ¿no? ¿Qué considera lo que es pareja para el eneatipo 2? Que si no se está poniendo en mi lugar, ahí aparece la empatía, la virtud, que es lo que hablamos hace un rato, no se está poniendo en mi lugar, yo pretendo que mi pareja me acompañe a las reuniones, para mí eso es el amor, para mí eso es la concepción esa es la expectativa que tengo en esta pareja. Por lo tanto, la estrategia de ese eneatipo es a veces ser con la pareja como estar pendiente de la pareja, ayudarlo todo el tiempo, darle todo el tiempo, mandarle, ser a veces, cuando está muy desintegrado, puede llegar a ser hasta demasiado celoso, ¿sí? Esa es la estrategia que genera ante esa situación en particular, ¿no? Entonces, como estamos hablando de estrategia con la acción, ahí está la acción. Lo que dije es pura acción, la estrategia es acción. Por lo tanto, si pasa esto, este eneatipo, en vez de decir, bueno, no hay ningún problema, si está desintegrado, va a empezar a hacer lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Va a empezar a insistir o a hablar o decir las cosas de tal forma que va a alejar a la pareja. ¿Y qué va a pasar? La pareja lo va a abandonar, o lo va a dejar, o le va a decir que no puede seguir, no pueden continuar de esta manera. O algo de eso, algún rechazo va a ocurrir, ¿sí? Es decir, que de alguna manera, si no tenemos conocimiento de esto, no podemos gestionar esa parte. Entonces, es como que eso que tanto evitamos, que es nuestro miedo, evitando ese dolor al rechazo, al abandono, termina pasando que nos termina pasando igual, porque nuestra estrategia se exageró en el punto de que no estamos integrados en nuestra personalidad y no pudimos gestionarla para que eso no pase, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese recorrido, digamos, que hace las personalidades, va a generar también en la vida lo que se llaman los dolores circunstanciales, ¿bien? Que son todos aquellos dolores emocionales que van a ir apareciendo con la experiencia. Básicamente es eso, ¿no? Es la experiencia de vida, ya es el dolor circunstancial, el dolor adulto. Hasta recién hablamos del dolor basal y secundario, que es el dolor de la infancia, del niño, de cómo nos construimos como personas, ¿no? Este es el dolor circunstancial, es el dolor de adulto, ¿bien? Entonces vamos a tener muchos otros dolores más que van a estar presentes en nuestra personalidad, ¿bien? Dicho esto, podríamos charlar muchísimo más sobre cada tipo de personalidad, pero lo que quiero que ustedes comprendan es que, por ejemplo, ahora les voy a mencionar los dolores de cada tipo de personalidad para que lo tengan en cuenta. Di el ejemplo con el eneatipo 2, pero si no se haría muy extenso el vivo si diera con cada uno, pero tomen este ejemplo y piénsenlo y analícenlo desde ustedes, ¿a qué le hace sentido? Independientemente del número de la personalidad, independientemente
esto de la parte más técnica, sino qué le hace sentido a ustedes y cómo los puede ayudar para que puedan mejorar o cambiar o modificar lo que quieran en su vida, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de el 1 y el 2 ya lo mencionamos, por ejemplo, un eneatipo 3 tiene también el rechazo como dolor principal, la comparación, un eneatipo 4, por ejemplo, el abandono, la comparación aparece ahí también. El 5, por ejemplo, tiene un dolor basal que es el abuso, pero el abuso territorial, ¿no? Esto de sentirse que lo están invadiendo todo el tiempo, y es una de las características de esta personalidad. Pero también tiene su dolor secundario, que es el rechazo, por ejemplo, ¿no? El 6, también tenemos lo que es el castigo y la comparación. Por ejemplo, la comparación, fíjense, vamos a ver un ejemplo más. La comparación aparece en varios, ¿no? Por ejemplo, aparece en el eneatipo 4, por ejemplo, ¿sí? Y en el 6. Y en el 6 aparece el castigo, y en el 4 aparece el abandono, ¿no? Como dolor principal, y el secundario es el que se modifica, pero sigue siendo el mismo en la comparación, en estos dos tipos de eneatipos. Entonces ahí lo que va a marcar la diferencia es el dolor basal. Pero, por ejemplo, el eneatipo 6 es un eneatipo que, si no está muy bien integrado, no ha trabajado su nivel de conciencia, ¿sí? su parte interna, es una persona muy insegura, muy miedosa, es una de las, no es que tiene miedo en particular, sino que es miedosa. El eneatipo 4, en cambio, es una persona muy individualista, muy creativa. De hecho, la comparación, por ejemplo, en el tipo 4 es porque no necesita llamar la atención, por ejemplo, ¿no? Cuando un eneatipo 4 construye la personalidad, a veces trabaja mucho en esto de llamar la atención, necesita ser el centro de atención y genera estrategias, por lo tanto, acciones para llamar la atención, el eneatipo 4, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la comparación, algo sintió de niño, o sea, o porque nació un hermano, o por lo que sea que haya pasado, que se sintió comparado, entonces generó estrategias y acciones determinadas que hoy las replica también en su vida adulta para llamar la atención, por ejemplo. Por eso también el 4, que se pone a veces muchos en victimizarse, es una manera también de decir, acá estoy, ¿sí? En cambio, el 6 no se va a victimizar desde ese lugar para llamar la atención, pero sí sintió comparación porque su marca es la inseguridad. Entonces, de alguna manera, este niño, este eneatipo 6, sintió en su infancia que lo estaban comparando, pero desde las capacidades, ¿no? Desde las habilidades, o desde esto, no lo hagas vos, o también todo lo contrario, sobreprotección. Yo te ayudo, yo te lo hago, porque eso también es importante aclarar. El dolor no solamente aparece por la falta de algo, sino por sobra también, ¿no? Entonces, miren la diferencia, cómo marca el dolor basal de la comparación con un eneatipo 6 a un eneatipo 4, por ejemplo, ¿no? Un eneatipo 7, por ejemplo, también tiene el rechazo y el abandono, pero a diferencia del 2, que tiene también, pero lo tienen intercalado, el 7 lo va a vivir desde la búsqueda de la felicidad. El 7 lo hace desde tapo mis emociones. El 7 es una persona que le cuesta hablar de que está mal, no le gusta hablar que está mal, no le gusta tampoco escuchar a personas que estén negativos, que estén con malas emociones. Entonces llega un momento en donde tapa y se llena de actividades para tapar esas cosas. Entonces generó esa manera de ser, por ejemplo, el 7. El 8 sintió abuso, ¿sí? Por eso el 8 tiene una característica que es la vulnerabilidad, ¿no? Y el abandono, por ejemplo. Por eso su virtud, el 8 tiene una virtud de ser protector. Es una persona muy protector. Entonces, ¿por qué generó esa virtud? Acuérdense cuando hablamos al principio del dolor genera la virtud. Generó esa virtud justamente por ese abuso o ese abandono que sintió de niño. Generó esa virtud. Y el 9, castigo y abandono, ¿no? El castigo y abandono tiene que ver también el 9, por ejemplo, que es una persona que una de sus virtudes es ser conciliador, busca la armonía, la paz. Entonces, justamente, al haber sentido el castigo y el abandono, pero desde un contexto familiar quizás que sintió que había conflictos, porque el 9 evita el conflicto, una de las maneras de ser de su personalidad es evitar el conflicto, ¿sí? Entonces generó esta virtud de ser conciliador, por ejemplo, ¿no?
y tiene también el abandono como el eneatipo 2, y el eneatipo 2 generó su virtud de la empatía. Por eso lo importante de poder reconocerse en cada tipo de personalidad, y hoy hablamos de una pequeña parte, pero hay mucho más sobre todo esto. Desde una mirada de coaching, ¿sí? Es importante que comprendamos que esto que hablábamos hace un rato, de que esto además también nos permite no solamente comprendernos, sino perdonar, algo tan importante que es el perdón, ¿no? Perdonar nuestro pasado, perdonar nuestra infancia, perdonar a nuestros padres, perdonarnos a nosotros mismos, y darnos cuenta de esto, de que no necesariamente lo que nosotros sentimos de niños, ¿sí?, fue real. Y esto no quiere decir que no validemos lo que sentimos, sino que muchas veces pasa que es simplemente nuestra realidad psíquica como niños, y que nos construimos como personalidades, y que hay un montón de herramientas en donde podemos conocernos mucho más, y eso nos permite, lo que no se conoce no se puede cambiar. Por lo tanto, si nosotros queremos cambiar algo de nuestras vidas, tenemos que conocernos, y una manera de conocernos es a través del eneagrama. Y desde una mirada de coaching, por ejemplo, yo en consultorio trabajo mucho con la herramienta de eneagrama. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una persona tiene un objetivo de cambiar de trabajo, no es lo mismo trabajar las acciones o los planes de acción que se trabajan desde el coaching, o trabajar diferentes herramientas con esa persona, si es una personalidad que sintió estos dolores y creó un estilo de personalidad, si es un eneatipo que es perfeccionista, como el eneatipo 1, si es un eneatipo 6, que si se presiona va a abandonar, por ejemplo, a lo que quiera empezar, o tiene tendencia a abandonarlo, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante que conocernos nos va a ayudar, ¿sí?, a que todo aquello que queramos lograr lo podamos hacer de acuerdo a nuestra manera de ser, pero sobre todo a poder cambiar aquello que no nos gusta, poder gestionarlo. Nuestra esencia quizás va a ser la misma, pero vamos a poder empezar a incorporar otras características u otras cosas de otros tipos de personalidad, porque el eneagrama no es una caja para encasillarse, sino que es justamente para poder entendernos, comprendernos y darnos posibilidad de acción. Y el coaching es acción, por eso les digo que es desde una mirada de coaching, ¿no? Y no podemos transformar ni cambiar absolutamente nada que no se conozca. Bueno, no voy a seguir siendo tan extensa. Voy a dejar este video para que lo reflexionen, lo escuchen, lo vean. Recuerden, les vuelvo a decir, en la página de la consultora. Ay, hola Brunis, es mi sobrino que se conectó. Hola Brunis, te amo, mi amor, te mando un beso. En la página de la consultora hay un montón de información para que el que le interese lo pueda leer, lo pueda trabajar. Es totalmente gratuita, está a disposición para ustedes, ¿sí? En la semana que viene vamos a seguir subiendo posteos sobre este tema para poder darle más herramientas a todos, para que puedan trabajar en ese niño interior, en esta infancia, y comprenderse, y no justificarnos más, ¿no? De tomar responsabilidad, entendida la palabra, como siempre digo, responsabilidad desde la capacidad que tengo, la habilidad que tengo de accionar en frente a lo que está sucediendo. Así que bueno, en la semana vamos a seguir subiendo contenido. También comentarles, aprovecho para que los que nos estuvieron consultando, cuando dictamos el taller de más específico de esto, de la pauta infantil, va a ser un taller súper vivencial, súper lindo. Lo estamos preparando ya con Luciana, así que va a ser excelente. La verdad que muy lindo taller. Y lo vamos a estar dictando el 28 de abril, ¿sí? Así que ya tenemos mucha gente inscrita. Recuerden que es por cupos limitados, así que cualquier consulta o dudas que tengan, o si quieren consultarme algo en particular, o tienen dudas cuando empiezan a conocerse, nos pueden mandar un mensajito por privado, que nosotras, en la medida que tengamos la posibilidad, lo vamos a estar contestando, ¿sí? Les mando un saludo, un beso grande, que terminen muy bien el día. Adiós. Chao.